trasladar sus dudas, consultas a Borja de Castro, Banco Big. ¿Cómo estás, Borja? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. 91 533 en 18 51 609 22 47 16 609 2247 16 y como siempre a través del streaming en el canal de YouTube. Por aquí ya hay oyentes. Santiago, Antonio, también está Saturno preguntando por compañías, a todas ellas menos una que es Iberdrola, son internacionales. Así que con visión global vamos a hacer un vistazo a cómo está el actual entorno de mercado. Hoy marcado en rojo la fecha con ese IPC de Reino Unido y los platos que nos aguardan, ¿no? Ha habido jarro de agua fría con los precios británicos, a ver qué pasa con las minutas de la FED. Poquita sorpresa se podría ver ahí y mucha más volatilidad que puede traer el caso de Nvidia. Visión general. Sí, bueno, como comentabas, hoy Europa muy contagiada de ese IPC en Reino Unido. Veíamos que bueno, seguía en línea, digamos, descendiendo respecto al anterior, pero por encima de esas previsiones, sobre todo ese 0,9 del subyacente, el mensual. Y bueno, creo que las actas de la FED es un poco poner, digamos, cara a algo que ya han dicho. No creo que vayan a decir nada nuevo, simplemente hacerlo oficial, digamos, ese discurso. Pero lo que sí que va a mover el mercado seguro en ese after hours y seguro mañana va a ser esos resultados de Nvidia que no van a dejar indiferentes. Veíamos como las opciones pues venían descontando más o menos un 9% de movimiento arriba o abajo. Por lo tanto, creo que algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo ese movimiento cómo puede repercutir en los índices. Estamos hablando de una de las compañías que no solo por su movimiento, que tiene gran peso en los índices, va a mover, sino por la industria a la que se dedica y que es lo que ha estado acompañando a esas magníficas 7 al final en esos ascensos, tanto resultados negativos como positivos. Seguramente el índice veamos movimientos mañana superiores al 1,5%, cerca del 2% seguro. Ayer se produjo ligero contratiempo, ¿no? Cuando un artículo en Financial Times planteaba la preocupación, ¿no?, de que algunos clientes pudieran retrasar el gasto hasta que los esperados chips de Nvidia, los Blackwell, empezaran a comercializarse en el cuarto trimestre. Por aquí inversores pues son muy conscientes, ¿no?, de que la escasez de chips ha sido precisamente uno de los principales catalizadores de la subida de valores relacionados con la inteligencia artificial. Justo hace un año, cuando Nvidia presentaba los resultados de su primer trimestre, solo superó las previsiones en un 10%. Pero ¿qué pasó? Que la compañía guió, ¿no?, esos ingresos del segundo trimestre un 53% por encima de la estimación por aquel entonces del mercado. Desde entonces ahí ha estado la gasolina, ¿no? Y los resultados, acciones más de un 100% en lo que va de año hasta la publicación de resultados, y han subido otro 210% desde entonces. Visos de continuar si presenta números y sobre todo previsiones que agraden al mercado, sí, ¿no? Bueno, creo que sí, creo que decir lo contrario sería equivocarnos. Lo único que también tenemos que darnos cuenta de hasta qué punto va a poder seguir cumpliendo esos números magníficos, nunca mejor dicho, y sobre todo esas expectativas. Estamos hablando de que hay una sobreexpectativa sobre las buenas expectativas, es decir, los analistas están dando cifras por encima de esas previsiones que ya eran buenas para esos resultados. Por lo tanto, cuidado en no pillarnos las manos y que esos resultados a lo mejor no salgan tan buenos en alguna fecha como lo esperado. Y también, pues bueno, esa comentada volatilidad que decías por el caso de Amazon, que parece que se iba a esperar a esos chips Blackwell y que iba a poder parar un poco la producción. Rápidamente salieron ambas compañías a decir que bueno, que iba a ser una transición y que no paraban los pedidos. Creo que hay que tener en cuenta que cualquier pequeño condicionante puede hacer que esos resultados o esos beneficios no sean tan buenísimos como se esperan y podemos ver caídas. Y que eso arrastre a otros valores. Hilamos, aunque ahora empezamos con compañías del mercado español. Preguntaba un oyente en el WhatsApp por AMD, Advanced Micro Devices. En la pizarra creo que ha estado últimamente por aquí.
Sí, bueno, un valor que va muy de la mano. No la tiene en cartera, pero sería para comprar. Vale, sería para entrar. AMD. Bueno, pues entonces estamos viendo cómo, mira, si nos fijamos en niveles FIBO, está ahora mismo en ese nivel del 23.6. Creo que ha sido importante cómo ha tanteado ese 38.2, ahora está en ese 23.6 y parece que con la vela que hacía se desligaba. Por lo tanto, creo que puede tener rango desde la entrada ahora hasta esos 184, 185 más o menos. Uh-huh. Mira, luego fabricantes de automoción hoy han sufrido un poquito. Nos preguntan por BMW. Enseguida los echamos un vistazo porque vamos a empezar con valores del mercado español. Iberdrola, luego tenemos una llamada, así que saludaremos a Teresa en unos minutos. También compañías del mercado continuo, pero vamos a echar un vistazo primero a Redella. Pregunta José de Puebla de Sanabria. Me gustaría preguntar al analista soportes y resistencias. Redella compradas a 15,79. Bueno, pues creo que Redella ahora mismo en la posición que está acaba de romper uno de los soportes que tenía. Estábamos hablando de más o menos de los 16,60 y creo que el siguiente que podría buscar estaría más o menos en los 16,19. Como resistencia creo que claramente pues el alto que ha hecho estos últimos días, que estaría más o menos en los 16,87. Leonardo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hombre, buenas tardes, don Javier. ¿Cómo está, caballero? El señor analista. Vamos a ver, mire, quería hacerle una pregunta de dos empresas. Una empresa de la de OHL, tengo unas entradas, o sea, tengo unas compradas perdiendo un 10%. Unas acciones, y entonces resulta que lleva esta semana bajando y subiendo, pegando cada golpe tal, y luego también oí estos días de atrás que los hermanos Amunio, que son los accionistas con OHL, que se habían hecho cambios, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Quería que me explicara un poquito algo el señor analista. Y luego tenía otra empresa, esta es Tubacex. Sí. También que se han entrado ahí los del petróleo, que si no sé qué, que si se podían comprar a este precio. OHL y Tubacex. ¿Vale? Nos ponemos con ella. Sí. Un saludo, Leonardo. Muchas gracias, señor García. Compañías Borja que están dando titulares, mucha agitación y muy volátil la primera. OHL. Sí, OHL, permitirme decirle que creo que va más ligado a esa posible o no posible, y que al final sí que ha sido positiva la noticia de lo que es ese túnel en Noruega, Gijonés creo se llama, si no me equivoco, por unos 160 millones de euros, que también era un respaldo para la compañía. Vemos cómo ha tenido esa volatilidad, también ha tenido una subida muy vertical en este mes de abril, mayo, por lo tanto creo que también una corrección puede tener ese sentido, y a partir de ahí creo que con noticias positivas como la de hoy, que vemos también cómo se refleja en la cotización de la vela de hoy, lo que tendríamos que buscar serían zonas cercanas más o menos a los 0,48 para que fuese atractiva lo que es la compañía. ¿Y Tubacex? Tubacex, nos vamos al otro lado del mundo, como se diría. Estamos con dinero árabe, hablamos de Semubala, que bueno, pues al final parece que está entrando en el capital. Cerraban también ese proyecto, y a partir de aquí vemos un claro rango horizontal entre los 3,60 como resistencia y los 3,22 como soporte. Ahora mismo parece que se está intentando acercar a ese 3,60. Importante ver con qué fuerza consigue llegar y si consigue superarlo. Antes de ayer daba cuenta Tubacex de ese acuerdo con Mubadala, acuerdo para la toma de participación por parte del fondo de un 49% del negocio de soluciones tubulares para exploración y producción de gas y petróleo de la compañía de Tubacex. Ya dijo que no prevé ningún impacto significativo en la cuenta de resultados derivada de esa operación. Nos preguntan, tenemos por aquí chicharritos, Amper, Pescanova, por ejemplo, compradas a 0,395. Bueno, Pescanova, soportes y resistencias. Pescanova muy comentada hace unos meses con esas grandes subidas, esa recuperación, y que parece que ahora pues bueno se está un poco estabilizando, ¿no? Digamos.
Creo que lo importante aquí sobre todo es tener en cuenta esas zonas clave que ha tenido durante mucho tiempo. Si nos fijamos, pues vemos cómo ese soporte estaría claramente en los 0,365 más o menos, y a partir de ahí yo creo que no le pondría ningún tipo de resistencia y le dejaría correr y ver qué puede hacer el valor. ¿Y Amper? ¿Tiene buena pinta? Vamos a ver observar Amper. El precio. Amper hoy ha terminado en positivo, 0,87%, 0,1156. Amper además que se encuentra en una zona clave. Nos tendríamos que remontar muy atrás, pero si nos vamos más o menos a mayo del 2020, vemos como esa zona la traza como un soporte. A partir de ahí vuelve a ella en varias veces, vuelve también en octubre del 22 y es la definición de la bajada y la fuerza que tiene en ese, pues más o menos estamos hablando de mayo del 23. Ahora parece que lo está intentando recuperar y consolidar. Creo que sería importante esa consolidación y ver qué fuerza tiene. Si esto es así, sería un síntoma positivo para el valor. Teresa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por atenderme. Todo lo contrario, a usted por la confianza. Muchas gracias. Quería preguntar por Iberdrola, porque las compré caras a 11,90 y no me importaría, es que observo que bueno, está en 12,25, sube a 12,30, vuelve a bajar. Me convendría venderlas y meter el dinero en otro sitio. Esa es la pregunta que quería hacerle. Y gracias por ella. Adiós, Teresa. Buenas tardes. Gracias. Adiós. Gracias. 11,90. Primero, si las compró caras, pero de momento ahí está obteniendo algo de revalorización. 12,28. Te uno la consulta que nos hacía también Antonio. Objetivo Iberdrola, y si es a corto plazo, mejor. Un saludo. Bueno, creo que la compañía también tenemos que tener en cuenta todo ese contexto macro que siempre decimos. Estamos en un contexto en el cual no sabemos todavía cuándo ni cuántas, pero lo más normal es que empiecen a bajar tipos en ambos lados, sobre todo el BCE, que es el que más pues al final influenciaría en Iberdrola, y sabemos que con el gran exponente que es Iberdrola en cuanto a esas energías renovables, que sabemos que esa industria trabaja con alto grado de deuda y que por tanto es muy influenciable a esos tipos, debería de comportarse bien la compañía en un entorno en el que los tipos bajan y esa financiación pues al final les cuesta menos. Por lo tanto, creo que mientras siga en positivo sería atractivo estar en la compañía, y a partir de ahí, si tuviese que ponerme una zona de stops, a lo mejor lo coincidiría con ese 38.2 de FIBO, que lo tenemos más o menos en los 11.38, 11.39. Siguiendo con utilities, en distribución de energía, Rocco, otra consulta que nos salta ahora, preguntada también por Amper, pero por Naturgy. A ver, bueno, ¿qué pinta tiene? Algo similar, pero no tanto. Aquí estamos hablando de una compañía que ha tenido grandes caídas, de una compañía que tenía un soporte muy clave en los 22-27, lo pierde y parece que luego lo vuelve a recuperar rápidamente. Esto hay que tener cautela. Diría que la zona clave aquí está en los 25,69. Una consolidación de ese nivel podría ser algo positivo, pero si nos quedamos en ese nivel y consigue atascarse el precio, creo que podríamos establecer un rango lateral entre esos 22,27 y esos 25,69, lo cual pues no sería demasiado atractivo para el accionista. José, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber por qué motivo es que no he escuchado nada esta mañana sobre Grifols, porque se ha quedado fijo en 6,27, me parece que es. Y ha sido la que más ha perdido en IBEX, 9,26 €, demoledor ese recorte. Nos tiene acostumbrados Grifols, menos 6, es que es que se ha quedado fijo, y es que cosa más rara, porque otra vez se baja o sube un poco más o menos, pero digo, a ver si ha habido alguna noticia que no las he escuchado. Venga, gracias José, un saludo. De nada a usted. Grifols, que ha caído con fuerza este miércoles. Borja, peor valor de IBEX. Farmacéutica, que acumula descenso superior al 35% en lo que va de año, en medio de ese calvario provocado por el informe del pasado mes de enero de Gotham Research. Firma
bajista. Sigue intentando, ¿no? Grifols a recuperar la confianza de los inversores, ha hecho varios cambios en su gobierno corporativo, presentaba también resultados hace poquito, pero hoy víctima de nuevo de las turbulencias. Sí, creo que no se debe a una noticia en particular que haya salido hoy, creo que es esa volatilidad al final generada e implícita en el valor por toda esa desconfianza, no confianza de esos accionistas, y creo que pues se puede ver reflejado también, pues bueno, interesante que se topaba con un nivel técnico de esos 10, más o menos 10,86 y a partir de ahí caía. Por lo tanto, creo que no lo achacaría tanto a una situación concreta, sino creo que más a esa volatilidad que hay en general con todas esas noticias de Gotham. Luego tiene resistencia, ¿no? Por aquí 9,80, por ahí, cercana. Sí, cerca de los 9,80 tiene la primera, y luego te diría que sobre todo lo acercaría más a esos 10, que puede también hacer ese efecto psicológico de ese doble dígito. Justo 6:30 de la tarde, 5:30 en Canarias, Pitos. Las señales horarias. Poco a poco vamos a ir girando la atención hacia valores internacionales, pero nos quedan unos cuantos del mercado patrio. Caso de Celnex, FCC, no sé si alguno de estos dos lo contemplas. FCC también un valor poco líquido, eso poquito le puede estar pasando también a Naturgy, que la repasábamos antes. Vamos a coger FCC. Vamos, que preguntaba un oyente, solo dice que está en plusvalías, poquitas, pero tiene. A ver qué perspectivas ves al valor. Vamos con ella. Además tenía hoy una sesión positiva, cerraba en verde. Y bueno, creo que además, mira, si nos fijamos y echamos un poco la mirada hacia atrás, bueno, podríamos decir incluso doble suelo que marcaba en los 13,90, creo que puede ser una directriz a tener muy en cuenta. Creo que lo podríamos poner como ese soporte. Sí que es verdad que muy cerca del precio de cotización, 8 céntimos abajo simplemente, pero creo que sería una zona clave, sobre todo que cerrase, bueno, hoy ha cerrado por encima de ello, pero que sobre todo en el cierre semanal consiga cerrar por encima de esa zona. Y Celnex, la repasamos muy breve. Ayer contaba, ¿no? Ayer fue informe positivo de Berenberg, creo que le ponían los 42. Sí, hemos visto además varios. Salían hoy en Bloomberg también otros dos informes positivos al valor, pero creo que aquí sí que claramente se ha topado con la resistencia de los 35,40. A partir de ahí ha tenido una caída, por lo tanto no vería sobre todo el valor atractivo hasta que no consolidase ese nivel. Hemos visto valores pequeñitos de bolsa española. Julio nos pregunta si ve, Borja, interesantes small caps estadounidenses. Bueno, no es que lo vea yo interesante o no, es sobre todo la rotación que estamos viendo. Estamos viendo cómo esa rotación va de esas mega caps, de esas magníficas 7, se va más a esas small caps. Esas small caps que además también digamos que tienen esos dos puntos que pueden ser positivos en estos ámbitos. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de adaptación mucho más rápida que lo que puede ser una compañía grande, y sobre todo vemos cómo están cotizando en unos PERs muy, muy, muy bajos, prácticamente los más bajos de la última década, y eso pues siempre es algo positivo. Digamos que comprando con descuento es lo que se suele buscar en la vida, y en la bolsa no lo aplicamos siempre. Es el único mercado en el que casi siempre compramos arriba. Porque sería mejor buscando ese valor, ¿no? Una mayor asignación a empresas vinculadas más a la economía real, dejando a un lado, no del todo, quizás sectores de crecimiento, pero hacer un poquito más de hueco a sectores de valor, value. Sí, bueno, lo que estamos viendo sobre todo es una rotación muy grande hacia lo que son sectores más defensivos. Estamos viendo cómo ese consumo discrecional se rebaja y se va más a ese consumo básico. Estamos viendo también cómo toda esa tecnología, esa rotación está yendo hacia esas small caps, hacia ese también industriales, sectores un poco más defensivos. Y luego también cogía mucho hincapié y mucho valor energía, pero energía no expuestas a renovables. Estamos hablando de petróleo y gas, como pueden ser Chevron, Exxon, etcétera. Galp también aquí en el entorno ibérico, que veíamos cómo cogían fuerza, y más Galp con pues bueno todo ese descubrimiento del pozo de petróleo, que ya sabemos que es una alegría. Mencionabas consumo, ha habido toques, ¿no? Alguna alerta de grandes compañías, franquicias, caso de McDonald's, alertando sobre curvas en el consumo, demanda del consumidor. Hoy también era Target, compañía minorista, Starbucks, mira a ver, otra franquicia.
Starbucks compradas a $75, soportes y resistencias. Buen día y feliz semana, nos dice el oyente. Bueno, estamos viendo cómo Starbucks sí lo podríamos catalogar dentro de ese consumo, pero estamos viendo que tanto por el nicho de negocio y como sobre todo lo que está pasando es esa competencia. Es una marca que al final lo que vende más al estilo Apple es ese lifestyle, ese estatus por pertenecer o por tomar esa marca. Estamos viendo cómo están entrando players muy grandes, quitándole mucho de territorio en China, y también aquí en Europa están empezando a entrar, como vemos aquí en Madrid, por ejemplo, con el caso de Good News, que todos conoceremos si estamos por el centro. Entonces creo que ahí está teniendo, digamos, más que ver que esos precios altos no justifican ese estatus, como está pasando también en Apple, a lo mejor un poco más, no tanto esa rotación por consumo como sí podíamos ver en Target o en McDonald's. Creo que son casos distintos. Fabricantes de coches, enseguida cuando volvamos de una pequeñita pausa que vamos a hacer ahora, vamos a tocar el gráfico de BMW para responder la consulta de José María. De la tarde 5:37, si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, estamos en el consultorio de cierre de mercados con Borja de Castro, Banco BIG, y echando un vistazo a todas las consultas, respondiéndolas a todas las que nos hacen en el 91 533 18 51. Ya han entrado un par de oyentes, nos escriben mucho en el YouTube, también a través del WhatsApp, sobre todo 609 22 47 16. Uno de ellos ha sido José María desde Valencia y dice: buenas tardes, ¿cómo ven BMW para entrar? Creo que se ha apoyado hoy en un soporte y puede rebotar, ¿está en lo cierto? Está en lo cierto, vemos un soporte claro en esa zona de los 92,53, más o menos, si lo trazamos. Creo que también es importante ver lo que es el sector, ver cómo es ese consumo, diría más discrecional que básico en este caso, ver cómo también esa rotación puede estar influyendo, y vemos caídas desde esos más o menos 113, que sería como lo alto del canal. Creo que con un stop ajustado podemos ver una entrada por técnico. Ahora, creo que basado en esos fundamentales puede ser un momento a lo mejor no del todo idóneo. Y fundamentales están de fondo todos los aranceles, subsidios. Efectivamente, y sobre todo también mirar cómo esa tasa de ahorro en Alemania está empezando a ser negativa, cosa que no pasaba desde hace mucho tiempo. Eso también va a incidir en el consumo. Sabemos que, aunque sea una marca alemana que exporta a prácticamente todo el mundo, su mayor consumo y su mayor mercado es el nacional, y estamos viendo cómo también ese consumo se está reduciendo un poco. A ver dónde quedan los fabricantes de automoción europeos metidos en medio, ¿no?, en esa cruzada en guerra comercial Estados Unidos-China. Por aquí lo vamos a hilar con otra de las protagonistas, porque está subiendo. Gerardo nos apunta un valor que es valor Nasdaq, First Solar, FSLR, es empresa dedicada a la producción de módulos fotovoltaicos y está subiendo un 17%. Por aquí veíamos antes en el repaso a prensa, Wall Street Journal, ¿no?, apuntaba que las acciones de empresas de producción de paneles, módulos fotovoltaicos, siguen ampliando reciente repunte, impulsadas por el optimismo de que esos nuevos aranceles a los paneles chinos, la creciente demanda de energía y los subsidios federales también de Estados Unidos puedan impulsar los precios, las cotizaciones de este tipo de valor. Gerardo decía si merece la pena echar un vistazo a First Solar. Bueno, aparte de coincidir con todo lo que dices y que eso hace incidencia en el valor, también comentar cómo VS, que ayer, creo, o hoy, no recuerdo, subía su precio objetivo a 270 en este valor. Entonces creo que eso es algo que también ha tenido en cuenta la cotización. Aparte de todos esos aranceles, está claro que el mundo necesita ese negocio, y si ese negocio no se puede traer de China porque sale caro, el siguiente va a ser Estados Unidos, y aparte de eso consigues con esos subsidios, digamos, reducir lo que es tu endeudamiento, pues bueno, pues más beneficios y menos deuda sabemos que siempre es bueno para las compañías. Sí, estaba buscando ese informe, sí, de VS ayer le mejoró su precio objetivo, Price Target, por la demanda de centros de datos. Ayer subió ya un 6, alcanzó máximo en 9 meses, VS que elevaba el precio a esos 270
dólares, y respecto a los precios de ayer era prima cercana al 40%, UBS, que es optimista, ¿no?, sobre la demanda potencial de energía renovable de los centros de datos, que van a consumir y mucho. Y que es noticia aquí también en La España. inversión de Amazon efectivamente, en Aragón. Y que creo que eso, como siempre digo, en el mundo de las inversiones hay que ir un pasito más allá y ver cómo puede relacionar todo eso. Vemos que el máximo exponente, tanto nacional como internacional, en ese caso es ACS, y vemos a ver hasta qué punto va a estar ligado o no a toda esa construcción en esos centros. Estaban reorientando también su modelo de negocio, Socimis, inmobiliarias, a la construcción de esos centros de datos. Referencia, como bien apuntas, ACS, pero por ahí están dando, ya que Mercado de Oficinas les va a regular, Socimis de IBEX 35, Merlin Properties y Colonial. Por la primera, por Merlin Properties, ambas nos han dejado noticias en lo corporativo en los últimos días. Preguntaba a José Carlos por Merlin Properties. Las tiene ligeras ganancias. Dice que si merece la pena esperar un poquito más en Merlin. Bueno, estamos viendo cómo está prácticamente ahora mismo en un nivel clave, en esos 10,68. Veíamos que también esas caídas pues pueden ser por esa venta que veíamos al Banco Santander de ese centro logístico, que también pues bueno, puede reducir un poco lo que es el valor de la compañía, pero creo que es clave que ahora consolide como soporte lo que en su día fue resistencia, que es esa zona de los 10,68. Por lo tanto, siempre que esté por encima de ahí y consiga tener fuerza también en ese RSI, creo que puede ser algo positivo para el valor. Valor de moda, Nvidia. Antes valorábamos a fundamentales de cara a los resultados de esta noche. A ver el gráfico. Manuel, he comprado en 956. Mi intención es mantenerla con objetivos de 1200-1400. No se puede prever el futuro, pero por técnico, ¿esto puede ser factible?, pregunta Manuel. Bueno, pues mira, si la respuesta la quiere por ese puro técnico, ahora mismo no sé si tendrá pantalla o no tendrá pantalla para verlo, pero en el canal alcista que tenemos trazado desde la gráfica, vemos que esos objetivos se conseguirían el más cercano de esos 1200 finales del Q2 del 2025, y para llegar a esos 1400... pues más o menos estaríamos en el Q1 del 2026. Todo esto dentro de este canal, pero claro, de nada sirve cuando hay una subida exponencial porque se haya disparado el consumo de chips, como puede pasar aquí. Aquí veíamos una estabilización del valor y una ruptura al alza. Si vemos otra ruptura al alza, sí, podemos estar hablando del valor en 1200 en cuestión de un mes. AMD ya la hemos visto antes. Preguntaba Saturno también por PayPal. Quería entrar en ella. ¿Cómo la ves? Vamos a ver a PayPal, ese proveedor de pagos. Bueno, creo que PayPal un valor muy, muy muerto en cuanto a precio. Vemos sin demasiadas variaciones. Creo que hasta que no hubiese algún tipo de noticia o algún cruce técnico que nos haga ver o pensar que puede cambiar esta tendencia, es un valor que lleva mucho tiempo muy parado. Y compañías mineras, pregunta Joan, evolución del oro, mineras de metales, oro, plata, cobre, para el largo plazo, si este retroceso es opción de compra, aunque ya estoy dentro, sería para acumular, para incrementar. Hoy mineras que han sido protagonistas porque Anglo American ha vuelto a rechazar, y es el tercer rechazo, una nueva propuesta de adquisición de los australianos de BHP. La última oferta ha sido de 38.600 millones de libras, al cambio 49.180 millones de dólares. Oro y mineras. Bueno, estamos viendo cómo esa relación, la gente lo que más se pregunta es por qué ese gap tan grande entre la cotización de las mineras y el precio del activo, digamos, del metal en este caso. Y creo que lo que tenemos que pensar aquí es que por mucho que ese activo, digamos, se esté comportando bien,
hay unos costes de extracción, hay una gestión de la compañía, y eso también vemos como todo eso se repercute, digamos, muchos meses atrás. Estamos hablando de más o menos entre 6 y 8 meses. Por lo tanto, creo que todavía pues nos falta un poco de tiempo para verlo, pero considero que sí que pueden comportarse bien y cerrar ese gap. Contratistas de defensa, muchos nos están preguntando por la italiana Leonardo Finmeccanica. ¿Está para recoger beneficios? Estaba en máximos, ¿no? Bueno, creo que sí, estaba en máximos y creo que marcando un doble techo. Lo que podemos observar en esto es que con cada vez más tensión y más conflictos o posibles conflictos armados, al final esos requisitos de mantener, digamos, esa defensa, ese gasto en defensa, subirlo, pues favorece a todos estos fabricantes. Y creo que al final, como se suele decir, no hay mejor defensa que un buen ataque, y creo que los países pues al final se ponen manos a la obra, y ese gasto, estamos viendo en la OTAN, pues sube a ese 3%. Y las exigencias cada vez son mayores. Más compañías, a ver, ¿qué nos cuenta este oyente? Un poquito de mercado nacional, volvemos a él, que están ganando la partida. Compañías no solo del IBEX, también del resto del mercado continuo. David, ¿qué opináis de A3 Media? ¿Tiempo, hora de vender? Bueno, además, en su competencia en Mediaset veíamos como hoy la presidenta Garmendia. iba a ser Garmendia, Sí, eso es, exministra sí. de Zapatero. Movimiento cercano al gobierno. Sí. Y bueno, un poco en A3 Media vemos una tendencia, la verdad, que muy buena y muy positiva. Una ruptura clara de ese nivel que tenía en los 3,93, a partir de ahí con fuerza. Parece que las medias también lo siguen, por lo tanto, hasta que no haya una corrección de esta tendencia o un cambio, valor positivo. Y más compañías, IAG, Mapfre, nos preguntan por aquí. Miguel, las tiene ambas en cartera. ¿En cuál de las dos sería mejor aumentar posición? ¿O me quedo quieto y espero? Mapfre hoy la hemos visto por momentos caer, descontaba dividendo, que creo que retribuye el viernes, y además ha habido débiles resultados y previsiones, caída de las primas en seguros de vida de Swiss Re. Empezamos por Mapfre. Sí, creo que de las dos, en este caso me quedaría con IAG por cuestiones de negocio. Aún así, vamos a analizar ambas. IAG para quedárnosla, ¿no? Sí. Diría que bueno, pues tenemos un doble techo marcado cerca de esos niveles, más o menos de los 2,38, algo por el estilo, y a partir de ahí caídas. ¿Qué es lo importante, diría, vigilar en la caída de hoy, también descontando esos dividendos? Que consiga mantener la media de 50 sesiones. Actualmente se encuentra justo en el cruce. Creo que es importante que esta semana la acabe por encima. ¿Y IAG? Y en IAG, bueno, creo que es un sector que ha sufrido en lo general. Veíamos que el sector también, creo que por toda esa inestabilidad, también esas acciones corporativas que no acababan de suceder, pues bueno, ha habido un poco de inestabilidad en el valor y también vemos caídas, pero nada, digamos, que sea demasiado preocupante. Siempre que siga por encima del 1,97,5, que es ese nivel FIBO del 61,8, y que coincida además con la media, creo que seguiría en el valor dentro. OHLA ya la hemos visto. Amper, esta es la anterior. A ver, esta la tenemos, que era de las primeras. Buenas tardes, me gustaría saber la opinión de Borja para entrar en Ferrovial. Claro, aquí ya la duda que lo podemos hacer en el mercado americano o en IBEX. Claro, creo que por cuestiones de costes, sobre todo en cambio de divisas, pues ya que lo tenemos en el mercado nacional y que también es el exponente, creo que lo dejaría aquí, no vería un sentido. Creo que los movimientos van a ser muy parecidos, por lo tanto no vería sentido a exponerme a un mercado internacional en el cual voy a tener que pagar, pues a lo mejor, cierta comisión por divisas, a no ser que tengamos ya esos dólares y que por lo tanto nos pueda salir rentable. A partir de ahí creo que vemos un doble techo, y que ahora mismo lo importante es que mantenga ese nivel de la media de las 50 sesiones, y sobre todo que no caiga
por debajo, diría, de los 35-50. Compré Tilray a 2,77 para largo plazo. ¿Las puedo aguantar? ¿Y dónde poner stop loss y take profit? Pregunta Luis Miguel. Bueno, acción con mucha volatilidad. Diría que el stop más cercano lo podría marcar en los 1,84, eso es muy cerquita del precio actual. Si quisiéramos bajarlo un poquito más, estaríamos hablando del 1,70 como Está último en stop. 1,89, ¿no? Está en 1,90, sí, más o menos. En el 1,71, 1,70 creo que marcaría. Y también preguntaba este oyente, enseguida tenemos a María al teléfono, un minutito, era Luis Miguel, por Alibaba. Análisis, gracias. Bueno, Baba, que veíamos como a la vez que la economía china parecía que iba resurgiendo, pues muy de la mano, por supuesto, de Baba, y estaba muy correlacionado. Vemos correcciones, pero creo que también tienen sentido después de esa subida un poco vertical y con gaps. Creo que todo lo que se mantenga por encima de los niveles del 78 es positivo, y también vemos cómo se está intentando trazar ese cruce de medias. Por lo tanto, todo lo que sea consolidar con fuerza ese nivel y ese cruce, acompañarlo, creo que podemos ver crecimiento en la acción y sobre todo en más un largo plazo. Hola María, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por atenderme. Cuéntenos. Querría preguntar, por favor, al analista cómo le parecería para entrar en NIO, los automóviles chinos. Sí. Muy bien, gracias María, un saludo. Muchas gracias. Antes hablábamos de todo el lío de los aranceles. A ver, la acción de NIO también en ADR, en mercado americano. Considero que es una acción que ha sufrido mucho y una acción que en ese proceso, sobre todo de sufrir y de un poco inestabilidad en el apartado de negocio, como se suele decir coloquialmente, le han comido la tostada. Veíamos como BYD entra con muchísima fuerza en el mercado y llegando también a Europa, a España, construyendo además un concesionario que lo tenemos en esa carretera de Fuencarral, aquí cerquita en Madrid. Y luego creo que también otro de los máximos exponentes, aprovechando todo ese desarrollo de tecnología y aplicándolo, es Xiaomi. Por lo tanto, creo que si lo que estábamos es buscando una exposición a ese sector asiático en automóviles eléctricos, esas opciones a lo mejor pueden ser un poco más atractivas. Te digo la opción que nos presenta Santiago, Sofina, ya la tratamos últimamente también, el holding. Era holding belga, ¿no? Sí. ¿Tienes el ticker? Lo tengo por aquí en pantalla. Bueno, creo que aquí claramente está en una zona clave. Estamos viendo cómo... Era para entrar. Pues mira, estamos viendo cómo esa zona de los 222.40 ha coincidido muchas veces ser ese punto de inflexión entre soportes y resistencias. Por lo tanto, si lo consigue consolidar, hay un movimiento grande, digamos, alcista, y esa media de 50 sesiones acompaña el movimiento, podría ser un momento para poder entrar. Lo único, vigilar hasta dónde puede llegar el recorrido, porque vemos una resistencia clara en los niveles de los 237.80. A vigilar a Sofina y a tener en cuenta ideas en la pizarra. La pizarra. ¿Qué escribimos en ella, Borja? Bueno, pues hoy voy a salir un poco de ese contexto del automóvil. A ver. Y voy a ligarme con algo que hemos comentado como es nacional en ACS. Creo que lo están llevando muy bien todo ese tema de centros de datos. Estamos viendo noticias positivas también en el extranjero con CIMIC, que también daba una buena en Canadá, una buena noticia, y creo que se están posicionando como uno de los primeros players en esos centros de datos, que va a ser futuros, lo queramos o no, por ese negocio de cloud y por todas esas, digamos, necesidades que hay. Y creo que ya no solo en el entorno nacional, que también, sino en el entorno internacional. Flatiron, una de sus filiales, hoy se ha adjudicado en consorcio, además, un proyecto en Estados Unidos de infraestructuras. En esa pizarra ACS hemos hablado también de Ferrovial, era de las primeras que teníamos también en el WhatsApp. SACIR, cerramos el círculo con la compañía, ¿qué te parece? Vamos con SACIR. Diría que la más flojita de las tres.
pero aunque en gráfico vemos, digamos, un crecimiento positivo. Lo único que creo que sí que tiene una zona clave de stopper en esos, un stop, una resistencia en ese 3,75 más o menos. Creo que hasta que no consiga consolidar ese nivel no entraría, y si estoy dentro creo que me pondría un stop a lo mejor en esos bajos de los 3,62 más o menos, darle ese rango y ver cómo se comporta. Que siempre aprendemos mucho de todos los comentarios, de las respuestas que das a los oyentes. Borja de Castro, formación, ahí seguís trabajando en Banco Big. Sí, intentamos siempre tener ese compromiso con el cliente. Creemos que una inversión informada es el doble de bueno, y por lo tanto, pues bueno, compromiso en YouTube, viniendo aquí con vosotros y también en nuestro Telegram, así que les invito a que nos sigan para poder formarse. El Telegram, sí, que merece la pena. Borja de Castro, Banco Big, a ver qué pasa con Nvidia esta noche. Lo comentaremos la siguiente vez. Gracias, Borja, un saludo. A vosotros.